entendiendo y comprendiendo también lo que es el final de los tiempos. Hoy estaremos hablando en la lección 39 de las bodas del Cordero. De eso estaremos hablando y leeremos y tomaremos, por supuesto, el capítulo 19, versículo 1 al 10. Capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo o el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias en esta hora y momento, porque nos permite, Señor, a través de tu palabra, tener para nuestra vida y corazón, Señor, lo que hoy necesitamos entender y saber. Te pedimos y te rogamos, oh Dios amado, que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda traer sobre nuestras vidas y corazones una revelación profunda de tu palabra, y que podamos entender, Dios mío, lo que va a suceder en el futuro. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación de ella, y gracias por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a ir entonces a esta temática que le titulamos las bodas del Cordero. En la Reina Valera aparece allí 2 títulos en el capítulo 19 del 1 al 10. Aparecen las alabanzas en el cielo y también la cena de las bodas del Cordero. Nosotros le hemos llamado a esta clase simplemente las bodas del Cordero. Ahora, después de concluir el juicio sobre Babilonia, se nos traslada ahora al cielo. Desde la tierra se nos traslada al cielo. Es muy importante entender, cuando leemos la palabra de Dios, en dónde ocurren los sucesos que Juan está diciendo o hablando. Recordemos que la destrucción o el juicio sobre la Babilonia era en la tierra. Pero ahora Juan nos traslada al cielo, donde tiene un lugar, una grandiosa acción de gracias, por decirlo así, como
consecuencia de los juicios divinos ya consumados. O sea, esta acción de gracias, me refiero, es la alabanza, la alegría, la algarabía, el gozo que hay en el cielo por los juicios divinos que ya habían ocurrido en la tierra. Los cielos se regocijan después de la condenación de los impíos, porque esto dará lugar, por supuesto, a un nuevo orden mundial en el que el legítimo rey de este mundo, cuando digo un nuevo orden mundial, me refiero a lo que Jesús hará al final de los tiempos, no a este orden mundial que el mundo quiere tener. Entonces, el legítimo rey de este mundo vendrá a ocupar el trono en esta tierra donde por tanto tiempo ha sido rechazado. Por lo tanto, en estos primeros versículos vamos a considerar primero el gozo celestial por la destrucción final del malvado sistema mundial de la bestia y por la gloriosa victoria del Mesías, que por supuesto se anuncia como inminente, hablando de la segunda venida de Cristo. Evidentemente, esta alegría celestial, porque ocurre en el cielo, por eso le llamamos esta alegría celestial, no tiene nada que ver con los lamentos de dolor, de tristeza que ocurrían, por supuesto, en la tierra cuando Babilonia era destruida. Absolutamente nada que ver. A algunos les puede parecer extraño esta alabanza, les puede parecer muy raro que en el cielo haya gozo por la destrucción de los malos. Pero esto siempre ha sido así en las Escrituras. Lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 34. De la misma manera, en Salmos 58, versículos 10 y 11. En Salmos 96, versículos 11 y 13. Lo marco solamente para que aquellos hermanos que toman apunte, que les gusta anotar algunas citas importantes, que lo marquen allí. Ahora, ¿cómo puede ser de otro modo cuando en realidad Babilonia, la grande, la madre de las rameras, así lo señala la Biblia, y de las abominaciones de la tierra, era un foco de infección para el mundo entero, e incluso, como lo vimos en el capítulo pasado, promotora de todas las persecuciones y muertes contra los cristianos? No olvidemos que esta explosión de alabanza que resuena en el cielo es en respuesta primero a los juicios de Dios sobre Babilonia. Allí, por supuesto, se termina con una sociedad cuyos valores estaban en manifiesta oposición en contra de Dios. Toda esa sociedad estaba en contra de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos va mostrando, y vemos hoy día mismo que la sociedad de hoy está en contra de los valores de Dios. No tengo necesidad de tocar esos puntos, creo que todos nos damos cuenta con mencionar solamente la homosexualidad, lesbianismo, el abuso de niños, todo el pecado y la maldad que existe en el mundo hoy día. Por lo tanto, toda esta sociedad está en contra de Dios. Y es lógico entonces que aquellos que comparten el placer del mundo presente no entiendan absolutamente nada la emoción que mueve a las multitudes celestiales a adorar a Dios de este modo, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios de este modo, porque los juicios de Dios se habían consumado. Juan nos muestra entonces las multitudes celestiales adorando a Dios por sus juicios. De acuerdo a Apocalipsis 19, versículo 1 al 4, Juan dice de esta manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos
y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado, ¿dónde? En el trono, y decían amén, aleluya. O sea, no se nos dice con exactitud quiénes forman esta gran multitud, pero es evidente que forman un majestuoso e impresionante coro que eleva, por supuesto, sus voces con fuerza para adorar a Dios. Un coro celestial, una adoración celestial. Y aquí vemos entonces lo que sucede. Ahora, en el capítulo anterior vimos una exhortación al regocijo ante la consumación del juicio sobre Babilonia. Eso salía en Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, donde decía: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y lo que encontramos ahora es la respuesta, por supuesto, a esta llamada. Aleluya, dice: salvación y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. El cántico comienza, hermano querido, con la expresión aleluya, que es la transcripción de una expresión hebrea que significaba alabad a Jah, es decir, alabad a Jehová. Es curioso, y muy curioso, por supuesto, que las 4 únicas veces en la que esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento, increíble, en todo el Nuevo Testamento, las únicas 4 veces que aparecen esta palabra aleluya se encuentra en este capítulo. O sea, en el canto que este coro celestial o esta adoración celestial estaba realizando para Dios. En el canto se atribuye a Dios salvación, gloria y poder. Y es lógico, porque todo lo que acaba de ocurrir es una ilustración perfecta de estas cosas. Primero, de salvación, que aquí tiene que ver, por supuesto, mayormente con su etapa final, cuando los santos serán glorificados en el reino de Cristo. También habla de gloria, y que lo aplicamos porque estos juicios se han manifestado y se manifiesta en ellos la perfección del carácter de Dios. Y por último habla también de poder, porque en ellos se evidencia la potencia divina. Sin duda, entonces, cada uno de estos atributos y acciones de Dios realizadas deben despertar la alabanza en nuestros corazones constantemente. Cuando nosotros vemos que Dios es salvación, es gloria y es poder, debe haber entonces en nuestros corazones una alabanza. La razón por la que se rinde esta alabanza viene, por supuesto, inmediatamente siendo aclarada por Juan. Primero dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aunque el castigo, ¿no?, parece muy duro, fue merecido y justo por toda la maldad, por toda la corrupción, por todo el pecado, por toda la transgresión, por todo el engaño que esta gran ramera había ejecutado en el mundo. Recordemos los 2 grandes crímenes que fueron juzgados, los 2 grandes crímenes que esta gran ramera, por decirlo así, la Babilonia, la ciudad, estaba entonces ejecutando. Ahora, primero, la corrupción de la tierra con las fornicaciones de la gran Babilonia. Y segundo, los asesinatos de los cristianos. De acuerdo a la Escritura dice: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Babilonia, ¿qué hacía? Enseñaba a pecar a otros y perseguía a muerte a quienes no la seguían en sus desenfrenos. La alegría celestial entonces era tan grande que otra vez dijeron aleluya.
No sé si alguna vez usted ha estado contento como cristiano y ha dicho aleluya. Creo que cada vez que nosotros nos gozamos decimos aleluya, sale espontáneo. Ahora, en este segundo aleluya, porque hubieron 4 en este capítulo, en este segundo aleluya está relacionado con lo definitivo y perpetuo del juicio divino ejecutado sobre Babilonia. ¿Qué significa? Dice, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, nos está diciendo no existirá más. Nunca más se volverá a levantar. Las consecuencias entonces de este juicio son eternas, como también eternas serán las consecuencias del juicio sobre los que siguieron a la bestia. Y esto quedará como un recordatorio permanente de la justicia de Dios. Recordemos lo que dice el libro de Marcos capítulo 9, versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que sucederá. Entonces ahí vemos inmediatamente el recordatorio de las consecuencias que habrá para aquellos que por supuesto siguieron a la bestia. Finalmente, también los 24 ancianos y los 4 seres vivientes también se unen a la adoración celestial al que estaba sentado en el trono para adorarle a él. Aquí vemos entonces que todos se unen en el cielo para adorar al que estaba sentado en el trono. La exhortación entonces a alabar a Dios, la exhortación que debe ser, por supuesto, de esta manera entregada para adorar y exaltar el nombre del Señor. Veamos esto, Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces a continuación vemos una voz celestial que exhorta a todos los siervos de Dios para que le adoren. Todos por igual adorando a Dios, todos por igual exaltando al Señor, así pequeños como grandes, y deben unirse a la adoración celestial porque todos tienen el gozo de Dios allí. En respuesta entonces a este llamamiento, Juan dice, y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este, hermano querido, es el tercer aleluya. Y resuena con mucha más fuerza que los anteriores, claro que sí. En este caso, la razón de la alabanza no es la caída de Babilonia en este aleluya, sino que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, el universo entero va a ser sometido a la voluntad del único y legítimo Rey. Nada, absolutamente nada, puede frustrar sus planes, porque Él es el Todopoderoso. Y aunque en este momento todavía no se ha materializado esto, porque estamos esperando que eso ocurra, los coros celestiales lo celebran ya como un hecho consumado. ¿Por qué? Porque están hablando en realidad de cuando Cristo Jesús comience su reino milenial. De eso están hablando. Allí es donde el Señor Jesús Todopoderoso reinará por siempre. Ahora, nadie puede impedir esto. Esto lo aprendió, en el Antiguo Testamento vemos ese ejemplo, lo aprendió el gran rey Nabucodonosor después de haber estado por 7 años entre las bestias.
por no haber adorado a Dios, por no haber exaltado a Dios, por no haber honrado a Dios. Daniel capítulo 4 versículo 35 lo dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso lo incluye a usted y a mí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, aquí Daniel nos dice claramente que Él es soberano. Veamos entonces lo que es la cena del Señor. La cena del Señor, o la cena de las bodas del Cordero, tal como lo dice acá el título. Ahora se destaca, después de estos, aleluya, ¿no? Se destaca el triunfo de los siervos de Dios mediante el simbolismo de una boda celestial. Se considera a la iglesia como la desposada de Cristo. Entonces la imagen del matrimonio se emplea con frecuencia en la Biblia. En toda la Biblia encontramos ejemplos acerca del matrimonio. Y en el Antiguo Testamento los profetas hablaron una y otra vez, constantemente ellos hablaron acerca de eso, hablaron acerca de el matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a los profetas hablando acerca del matrimonio, enfocaban una y otra vez a Israel como la esposa del Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces vemos en Oseas capítulo 2 versículos 19 y 20, lo vemos en Isaías 54, 5, lo vemos en Jeremías 3, 14, lo vemos en Ezequiel 16, hablando acerca de el matrimonio, o en este sentido hablando directamente de que Israel era la esposa del Señor. Pero en el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el esposo de la iglesia. Y eso nos causa extrañeza, porque si en el antiguo era Israel, ¿por qué ahora en el nuevo es la iglesia? Es que estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto pasó y nosotros estamos en el nuevo. Somos la iglesia insertada o injertada en el pueblo de Israel, pero Israel todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, la iglesia es la esposa del Cordero. Sin lugar a dudas, la imagen del matrimonio refleja perfectamente la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Ahora, esto es por varias razones y nosotros podemos verlo. Primero, por el intenso amor que hay entre los cónyuges. Debe haber un intenso amor en el matrimonio. También por la íntima ¿cómo es la palabra? Indisoluble, esa es la palabra correcta. Ya se me iba para cualquier lado. Por la íntima, indisoluble unión que llega a haber entre ellos, formando una sola carne. También por el gozo de amar y ser amados. Y lo último, por la fidelidad que se espera entre ambos. Todo esto entonces se coloca como el ejemplo perfecto de la unión entre Cristo y la iglesia. Ahora bien, para entender mucho mejor esta figura es necesario que primero sepamos o entendamos cómo era la preparación y la celebración de una boda en los tiempos bíblicos, porque allí es como que realmente entendemos con claridad. No podemos analizar el matrimonio hoy día ni nada de la preparación de hoy, sino lo que era en los tiempos bíblicos, porque de allí nace y surge el ejemplo que el Señor coloca acerca de las bodas. Por lo tanto, esta se llevaba a cabo en varias fases. En primer lugar, se llevaba a cabo el desposorio o compromiso, como así se le llamaba. Este era un acuerdo que se llevaba a cabo entre los padres de los novios. O sea, los padres de los novios se unían, se juntaban y hacían este compromiso. Y esto ocurría frecuentemente cuando los novios eran todavía niños. Ni siquiera llegaban a una edad para poder decir voy a casarme. Lo hacían cuando eran niños. Ahora, en ese momento se pagaba la dote acordada.
se pagaba una cantidad de dinero o una cantidad de especies o propiedades, en fin, la dote, para que de esa manera entonces el compromiso fuera real. Después de un periodo de varios años, el momento de la presentación llegaba. El novio, vestido con sus mejores galas y acompañado de sus amigos, se dirigía a la casa de la prometida. Allí recibe a la novia, que junto con sus damas son llevadas a la casa del novio, donde se celebra la ceremonia. Esta ceremonia era la tercera y más importante fase de la boda, y durante ella se intercambiaban los votos. Después de la ceremonia venía, por supuesto, y tenía lugar una comida final a la que seguía la consumación del matrimonio. O sea, hay varias cosas que sucedían. Esta comida podía incluso extenderse por 7 días o más, dependiendo de la condición social y económica de los contrayentes. Ya nos damos cuenta que hoy día los matrimonios no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo aquí. O sea, los tiempos bíblicos era totalmente diferente. Entonces, cuando Jesús habló acerca del matrimonio y habló acerca de lo que era la iglesia y que era la amada y que era la iglesia la esposa del Cordero, estamos hablando de este tipo de matrimonios. Ahora, el contrato nupcial, entendámoslo, fue firmado cuando Cristo redimió a su iglesia, porque este simbolismo se cumple perfectamente en la relación de Cristo con su iglesia. Él firmó el contrato nupcial cuando Él murió en la cruz del Calvario por su iglesia, por medio de la muerte en la cruz. Eso también Pablo lo habla muy claramente en Efesios 5, 25 al 27. Ahora, desde ese momento, todo verdadero creyente está unido legalmente a Cristo en matrimonio. Lo marca 2 Corintios 11, 2. Después entonces de un periodo de separación en el que nos encontramos en este momento, Cristo vino, pagó la dote, y ahora lo que tiene que hacer es venir a buscar a la novia. Entonces, aquí en este momento llegará, por supuesto, la segunda etapa, que se cumplirá cuando Cristo, acompañado de sus santos ángeles, venga a recoger a su iglesia por medio del arrebatamiento. Este momento es cuando el novio viene con sus amigos a buscar a la esposa para llevarla ¿a dónde? A su casa. Es al que se refiere, por supuesto, la parábola de las vírgenes que encontramos, por supuesto, en Mateo 25 del 1 al 13. Y finalmente, después de la unión entre el esposo y la esposa, venía el banquete, que en este caso no durará solo unos días, sino que se extenderá por toda la eternidad. ¡Wow! Extraordinario, hermano querido. Entonces, cuando Juan habla acerca de las bodas del Cordero, también aparece esa palabra: han llegado las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es importante entonces que notemos que el pasaje que ahora vamos a estudiar tiene que ver con la última etapa de la boda, es decir, el banquete nupcial, que tenía lugar después de la ceremonia de unión. Como no podía ser de otra manera, el pasaje comienza con una exhortación primero al regocijo y a la adoración. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. La razón es que han llegado las bodas del Cordero. El momento tan largamente esperado ha llegado. Y a partir de aquí, la iglesia siempre estará con aquel que tanto la amó y estuvo dispuesto aún a entregar su vida por ella. Por una parte, entonces, su esposa se ha preparado.
adecuadamente para este encuentro. Me parece haber escuchado miles de amenes a través de la televisión y la radio. Por tanto, su esposa se ha preparado adecuadamente para este encuentro. Notemos que aquí no se trata tanto de lo que Cristo ha hecho por la iglesia cuando la lavó, la purificó, la limpió, de acuerdo a Efesios 5, 25 al 27, sino de la forma en que ella se ha preparado. La imagen es sencilla de entender, fácil de comprender. Una novia que planifica su boda dedica tiempo, por supuesto, para buscar un vestido bonito, primero que le agrade a su esposo. Y así debe ser también la iglesia en este tiempo. Debe estar buscando lo que le agrada a Dios. No viviendo para sí misma, sino pensando en agradar a su esposo que viene a buscarla en cualquier momento. Pero por otro lado, la esposa manifiesta también una hermosura que se le ha concedido. Eso es lo que dice Juan. Se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Esto sugiere entonces a un acto de la gracia de Dios. Tiene que ver con el perdón de sus pecados y también la glorificación a la imagen de Cristo. Regalos que por supuesto le son otorgados como resultado de la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario a nuestro favor como la iglesia. Entonces, la forma en la que se ha preparado y lo que se le ha concedido para presentarse como novia hermosamente vestida en esa boda, mantienen entonces el equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. El resultado es que ella aparece vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Sencilla, pero hermosa. Y lo marco de nuevo, sencilla, pero hermosa. Nada que ver con el exagerado atavío de la gran ramera. Ya lo vimos en Apocalipsis 17:4. No tiene nada que ver con eso. En cuanto a la procedencia del vestido nupcial, se nos dice que el lino es las acciones justas de los santos. O sea, ¿cómo nos vamos a vestir nosotros para las bodas? Con acciones justas. Ese será nuestro vestido. Usted estaba pensando, dice, ¿qué vestido ir a hacer? ¿No? Ese es el vestido. Ahora, esto no contradice el hecho de que le ha sido dada por Dios o dado por Dios, porque al fin y al cabo todo lo que llegaremos a hacer es producto de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios es la que nos bendice. Pero este hecho no anula la responsabilidad humana en ninguna situación. Y lo que se nos dice aquí es que todo aquello que como cristiano hagamos en este tiempo, escúcheme bien, guiados por el Espíritu Santo, contribuirá a embellecer el vestido que la esposa lucirá en ese momento. Ahora, no debemos pasar por alto la exhortación que explícitamente encontramos aquí, porque Juan habla muy claramente. Cada cristiano debe contribuir con sus buenas obras a tejer, como diríamos, ¿no? A tejer un vestido nupcial que agrade a Cristo en ese día glorioso. La pregunta sería, ¿estamos viviendo de tal manera que se cumpla este propósito? ¿Estamos tejiendo nuestro vestido nupcial agradando a Cristo? Esa es la pregunta que debemos responder. Ahora, Juan dice que esto será un momento maravilloso, por no decir extraordinario, glorioso. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los llamados a las bodas del Cordero? Lo más lógico es pensar que son los propios miembros de la iglesia de Cristo.
Y es un gran honor, hermano querido, ser un invitado a este banquete nupcial. Sin embargo, tal como el Señor explicó en la parábola de la fiesta de boda, allá en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, donde habla de esto, aunque muchos fueron llamados, dice, pocos quisieron ir. Y recuerde que tuvieron que salir por las plazas, por los campos, por las calles a buscar a los invitados. Entonces, una promesa tan grande y maravillosa, y quizá por esa razón se agrega un solemne énfasis en esto. Estas son palabras verdaderas de Dios. El deseo de Dios con esta promesa es animar a los creyentes en este tiempo presente, cuando quizá tenemos que sufrir periodos de persecución o sufrimiento o algún tipo de luchas y también algún tipo de conflictos. No puede haber duda, hermano querido, lo que Juan había oído eran palabras reveladas por Dios mismo y por lo tanto totalmente fiables, totalmente reales. ¿Qué hace Juan? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, en un momento cuando recibe todo esto de este ángel y recibe el mensaje del ángel, todo lo que le habló, Juan intenta adorar al mensajero. Juan intenta postrarse delante de él. Bueno, y de hecho lo hace. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me encanta esto. Y para cerrar y terminar esta temática, quiero enfocar esto. Debido a la grandeza de lo que Juan estaba viendo y escuchando, porque Juan tiene que haber estado pero anonadado, impresionado, tocado, ministrado, ungido, ponga todo lo que usted quiera allí. Y Juan estaba viendo y escuchando algo que era impresionante. Quedó tan maravillado que cayó a los pies del mensajero con la intención de adorarle. Podemos imaginarnos la impresión que causó el anuncio de las bodas del Cordero y al mismo tiempo la participación de la iglesia en ella. Ahora, sin embargo, el ángel fue completamente honesto. Juan dice: él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Evidentemente, este ángel no era como la bestia que exigía la adoración de los hombres hacia él. Está claro que en el cristianismo no hay lugar para la adoración que no sea tributada única y exclusivamente a Dios. Cualquier otra cosa sería considerada como una idolatría. Por lo tanto, el ángel le dice: adora a Dios. Pero, ¿cómo adorar correctamente a Dios? Esa es una de las preguntas que debemos también nosotros responder. ¿Cómo adorar correctamente a Dios? El mismo versículo, hermano querido, el mismo versículo nos da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, toda la palabra de Dios constantemente nos lleva a poner nuestra mirada en Jesús. Toda la palabra de Dios nos lleva a observar a Jesús. Este ángel o cualquier otro siervo de Dios solo pueden ser transmisores, mensajeros de la revelación, pero el punto central de la palabra es Jesús. Otros están ocupados, y de verdad lo digo, están ocupados intentando poner en orden todos los acontecimientos escatológicos de Apocalipsis y pierden de vista al personaje central acerca del que hablan. Debemos tener mucho cuidado, hermano querido, y no predicar otra cosa sino a Jesús. Toda la escritura es el testimonio de su persona y de su obra. Él quiere y Él desea que nosotros podamos entender
quién es Jesús. Y Juan nos muestra de alguna manera la belleza y el atractivo de Cristo a través de este pasaje. Usted y yo pronto estaremos en el cielo, porque las bodas del Cordero suceden en el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo. Y las bodas del Cordero sucederá antes de la venida del Señor, antes de que el Señor descienda a esta tierra. Por lo tanto, para los que creen que el arrebatamiento sucederá en la venida del Señor, esto echa por tierra absolutamente, textualmente, literalmente ese pensamiento. Pues las bodas del Cordero son antes de la venida del Señor, y no aquí en la tierra, sino en el cielo. Para esa circunstancia, entonces, la iglesia debe estar en el cielo para participar de ellas. Por lo tanto, dejo esta reflexión final. Quiero invitarles a orar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta palabra. Agradecemos que en esta hora, Señor, usted nos ministre, nos hable. Agradecemos, Dios mío, el poder predicar, ministrar a su iglesia y a su pueblo. Permita a través de esta palabra, Señor, una bendición especial sobre cada uno de ellos. Permita, Señor, a través de su Espíritu, un fluir especial sobre cada corazón. Aliente la vida de sus hijos y de su iglesia. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.